Un saludo para todos. Hoy vamos a ver el diseño de una red neuronal perceptrón multicapa y su implementación en Arduino. Bienvenidos. La inteligencia artificial es la inteligencia ejecutada por máquinas que toman información de las entradas y generan salidas de acuerdo a su entrenamiento. En este caso vamos a utilizar un algoritmo que es el algoritmo de redes neuronales, particularmente el perceptrón multicapa. Una red neuronal está básicamente constituida por neuronas y por capas que son grupos de neuronas para formar capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. La estructura de la red que queremos utilizar depende de las capas ocultas que yo quiera definirle de acuerdo a mi entrenamiento. El flujo de información se da desde la capa de entrada hasta la capa de salida y cada una de las neuronas de las diferentes capas se deben de conectar con las neuronas de las capas siguientes. De esta forma vamos a encontrar que la primera neurona de la capa de entrada se conecta con las 9 neuronas de la capa oculta y la segunda neurona de la capa de entrada también con las 9 neuronas de la capa oculta y así sucesivamente. Finalmente, tendremos todas las neuronas de las capas interconectadas, como se puede ver en la figura. ¿Cómo aprende la red neuronal? Las salidas producen información de acuerdo a la información de la entrada según el entrenamiento, utilizando pesos que unen las diferentes neuronas a lo largo de la red. Observen en la figura que aparecen los pesos que unen la primera neurona con todas las neuronas de la capa oculta. Aquí se muestran los pesos que unen las neuronas de la capa oculta con la neurona A de la capa de salida. Finalmente, el problema se reduce en encontrar los diferentes pesos que interconectan las diferentes neuronas. Esta información de los pesos la podemos llevar a matrices. Una primera matriz de pesos entre neuronas de entrada y la capa oculta y una segunda matriz de pesos entre la capa oculta y la capa de salida. Las neuronas artificiales también generan señales de salida como lo hacen las neuronas reales. Existen diferentes funciones de activación de las neuronas que generan las señales de salida. En esta gráfica se muestra la función ReLU, que básicamente es encontrar el máximo entre 0 y el valor de x, donde x es la sumatoria de todas las señales que entran a la neurona más un factor de sesgo o x sub 0, como se puede ver en la figura. Como ejemplo se muestra la salida de la neurona A con las señales de entrada de todas las neuronas de la capa oculta más el sesgo correspondiente. Finalmente nos queda la neurona completa y los elementos a calcular para su entrenamiento, que serían los pesos y los sesgos. Los métodos de cálculo tanto de los pesos como de los sesgos se explican en otro video. La aplicación a desarrollar es muy sencilla. Vamos a hacer la típica clasificación, problema clásico de las redes neuronales, entre tres tipos de especies de las flores iris: versicolor, setosa y virgínica. Se van a utilizar dos características de las flores: el largo y el ancho del pétalo. Las salidas de la red serían las probabilidades de que sea setosa, versicolor o virgínica, representadas por tres neuronas. El objetivo de la red sería entonces clasificar una nueva flor en una de las tres especies, setosa, versicolor o virgínica, a partir de las variables x1 y x2, que son el largo y el ancho del pétalo. La estructura escogida para la red fue una capa de entrada formada por dos neuronas, una para cada variable x1 y x2, una capa oculta obtenida experimentalmente con 9 neuronas y una capa de salida con 3 neuronas, una para estimar la probabilidad de cada una de las variedades. Utilizando Python y la función MLS Classifier, se estimaron las matrices de los pesos que unen la capa de entrada con la capa oculta y la matriz que une la matriz de los pesos que une la capa oculta con la capa salida. Adicionalmente, se obtuvieron los valores de los sesgos para la capa oculta y la capa de salida. Con esta información y utilizando Python se implementó las diferentes funciones para la salida de las neuronas de la capa oculta y de la capa de salida. Para la implementación trasladamos las ecuaciones hechas y probadas en Python al lenguaje de Arduino. Las señales de entrada x1 y x2 son simuladas en Arduino a través de potenciómetros colocados en los puertos A6 y A7 respectivamente. Los sesgos x0 y y0 y los pesos omega 1 y omega 2 son declarados como constantes tipo flotante en Arduino.
Las señales adquiridas por los potenciómetros son pasadas por un filtro pasabajos para eliminar el ruido y posteriormente dichas señales son transmitidas serialmente para poderlas visualizar en el monitor serial. Las ecuaciones de salida de la capa oculta y la capa final o la capa de salida se programan de forma similar a lo que se hizo en Python. Finalmente se verifica cuál probabilidad fue mayor, si la de setosa, versicolor o virgínica, para poder identificar el tipo de flor. Con esta información se prende un diodo LED de un color diferente, se envía un mensaje indicando qué tipo de flor es y se mueve un servomotor para poder indicar en un tablero el resultado de la clasificación.